De la gratitud y las palabras, videocolumna acerca de la situación de Medellín. Sí, este es un contexto político dentro de un año electoral que transcurre en medio de una situación polarizante de un país rezagado en una serie de conflictos ahondados en la crisis económica, no precisamente responsabilidad de directrices políticas, sino por efectos puntuales externos y determinados internacionalmente en protección de la salud pública, como fue el caso de la pandemia. Posteriormente vienen levantamientos sociales debido a unos descontentos y a una crisis de conflicto interno que no es de hace 20 años, que no es de hace 50, sino que se ha venido sosteniendo a lo largo de la fundación y la construcción de la República, que aún continúa constantemente como ese organismo conformado por ideas vivas que encarnan, que están encarnadas en seres humanos que siguen construyéndose, y es la democracia y por supuesto la actualización de nuestras instituciones. En ese contexto, la segunda ciudad más importante del país se halla en una efervescencia identitaria ocasionada por un factor político que pretende establecer un modelo de gobierno desconociendo un contexto cultural, una idiosincrasia, unos parámetros de formación en lo que se considera la constitución de los pueblos, que no necesariamente puede ser la constitución de Río Negro, que fue una de la primera constitución pues liberal que se considera en el país, en la nación y por supuesto federal, sino la constitución de las culturas, de las sociedades, de la forma de comportarse. Y es aquí donde el paisa, la NEA, nacido en Antioquia, se identifica como un ser emprendedor, de carácter berraco, curioso y por supuesto amable, en un sentido de la interacción y la convivencia para el progreso, que se ha destacado en actitudes políticas como la resiliencia, que le han permitido a la ciudad superar conflictos como los de los años 80, directamente ligados a un flagelo que, más allá de pasar por la sustancia, podemos referirnos a la motivación, y es una avaricia y es una dimensión de poder exacerbado que reposa, creo que en los seres humanos en diferentes niveles, y en algunos puede convertirse en una dimensión de vicio, donde el poder afecta la cognición, afecta la percepción y por supuesto los niveles y barreras de contención con respecto a las reglas de la democracia. La democracia es un sistema que ha sido desarrollado a lo largo de los siglos, y no precisamente en Colombia, sino desde los griegos y mucho antes. Son formas organizativas de la sociedad, deliberativas, donde lo primero que caracteriza este sistema es la libertad. La libertad de cada individuo, que puede ser traducida en la autonomía. La democracia no es la dictadura de las mayorías, ni es el dictador suelo validado por las voces manipulables y pagadas de ese efecto renacido de un Mesías que irrumpe lo construido para idolatrarse a sí mismo, o mejor, para vibrar ante las pantallas con un delirio de influencer, cosa que ha sometido en grave crisis a nuestra generación, que nos preguntaríamos qué pasaría en una pandemia dentro de 50 años, cuando la gente no se interese
puntualmente por el conocimiento y responda con un aparece en Google frente a preguntas que interpelan por lo que se ha considerado la civilización. Segundo factor de la democracia, la ciudadanía. En la ciudadanía destruimos la figura de reyes, de aristócratas, y se puede decir de burgueses y burócratas, de religiosos y paganos, y de todo eso los convertimos en ciudadanos, personas con derechos civiles, políticos. A lo largo de la historia se han ido desarrollando derechos económicos, sociales, culturales, donde partimos de la base primordial de la dignidad humana que nos pone a todos en un sentido de igualdad. Esto quiere decir que todas las personas que tengamos una cédula somos completamente iguales y dentro de unas reglas a las cuales estamos sometidos porque hemos cumplido de manera directa o indirecta a través de la representación, pero que son absolutamente legítimas a través de esa ciudadanía que nos garantiza unos derechos, pero primero unos deberes. Esas reglas de juego son válidas y legitiman la autoridad siempre y cuando se cumplan. En ese orden, la ciudadanía, cuando vota, no elige un rey, elige un ciudadano que lo va a representar desde la función de servidor público, es decir, sirve. Aquí una premisa básica del derecho: lo que no se encuentra expresamente permitido para el servidor público se entiende rotundamente prohibido, y lo que está prohibido con mayor razón, y debe limitarse a hacer lo que está dentro del marco de las leyes, ni más ni menos. Es su obligación, no es su favor, no es su voluntad de cariño, no es su obligación, que nosotros hemos tendido a sobrevalorar, a la par que desvaloramos, desconocemos, desamamos nuestra ciudadanía, que es ese reconocimiento, esa aceptación de la dignidad que nos pone en un sentido de igualdad con todas las personas, donde ninguna persona, por mayor número de seguidores que tenga, se encuentra en la potestad de pasar por encima de esas normas que han legitimado su autoridad. Algo que ha caracterizado el verde y blanco de las montañas antioqueñas ha sido precisamente ese cántico a la libertad. Y la libertad se encuentra respaldada en el orden, donde las personas tienen la posibilidad de ser y de ser dentro de esa autonomía, dentro de esa igualdad humana que dignifica, donde no es más ni el negro, ni el blanco, ni el mestizo, ni el indígena, ni el pobre, ni el rico. Estas características desaparecen en la esencia de la persona, que le invita a cuestionarse y a pensar sobre sí mismo y sobre el orden y sobre el respeto y sobre la validación de esos principios esenciales que le dan forma, que le dan sentido a las instituciones que financiamos con nuestro trabajo y las transferencias que de él hacemos mediante impuestos y figuras impositivas que posteriormente llegarán a un fondo, al tesoro de la nación, donde serán distribuidos a estas diferentes entidades organizativas, institucionales, autorizadas para ejercer el orden y la autoridad mediante un mandato legal y constitucional, que son unas reglas por las cuales nadie debe pasar por encima ni estar exento. Con mayor razón los organismos que son los encargados de protegerlas, aunque entiéndase, cada servidor público es absolutamente obligación, esa es su obligación de cumplirlas, promoverlas y cuidarlas, por supuesto, conocerlas, no debe afectar el tercer orden de ese sistema democrático, que es el equilibrio de poderes. ¿Por qué es prohibida la participación en política, especialmente de los ordenadores del gasto? Porque ese gasto que están ordenando, esos recursos que utilizan para ejecutar su plan de gobierno, que es una norma debidamente
acto administrativo debidamente aprobado por un sistema colegiado de carácter administrativo, porque lo único que tiene carácter legislativo es el Congreso, no los consejos, no las asambleas, se encargan de aprobar estos actos administrativos que tengan validez y sean vinculantes, es decir, obligatorios a los servidores públicos, ordenadores del casto, llámese alcalde o llámese gobernador. Estos ordenadores del gasto lo hacen con esos recursos que todos contribuimos al Tesoro Nacional, están administrando. En favor del respeto, de la ética, de la transparencia administrativa, de la moralidad pública, se solicita, se obliga a la imparcialidad a la hora de administrar este tesoro. Porque si bien hay mayorías, no es absoluto el número de ciudadanos que concuerden, es que no alcanza a ser mayoría tampoco, es que la mayoría de las personas que pagan impuestos no tienen tiempo para opinar en redes sociales, la mayoría de la gente que está trabajando no tiene tiempo para estar haciendo esto. Señores, por eso es prohibida la participación en política, porque están utilizando recursos públicos para fines indebidos a los que taxativamente ordena ese acto administrativo debidamente aprobado, esa ley, esa constitución. Y por supuesto, ahí es donde reside la voluntad popular, porque la voluntad popular no se agota precisamente en el voto, porque hay 7 mecanismos de participación ciudadana, donde es externo el de la protesta ciudadana, pero hay 7. Entre ellos está la revocatoria de mandato, el cabildo abierto, la propuesta legislativa, es decir, los ciudadanos pueden presentar proyectos de ley, la propuesta administrativa, que serían estos actos, el voto popular, por supuesto, y estos otros mecanismos para intervenir al interior de las corporaciones, es decir, asambleas y consejos, promoviendo iniciativas administrativas, movilizando las ideas a través de proyectos puntuales, realizables, planificables, visibles, sentados a la realidad y, por supuesto, racionalizados, atravesados por la razón. Porque para cuidar estos 3 parámetros fundamentales de la democracia, donde están la dignidad humana con la ciudadanía, la división de poderes, este sometimiento a las leyes, es absolutamente necesario que haya una ética ciudadana, un respeto, una comprensión por esa dimensión esa dimensión humana de la democracia donde estamos los ciudadanos. Cuando una persona no es responsable, no es cuidadosa, no asume el nivel de responsabilidad que implica su poder de autoridad, si esto fuera una dictadura, pudiera continuar y elegirse y alegar al favor popular mediante masas que no pueden dar razón argumental sobre el contexto que están viviendo, y continuarían, pero como esto es un sistema racionalizado, contenido en normas debidamente legitimadas a través de sistemas de participación diseñados en el ordenamiento, aprobados, existen figuras que permiten contener. Es cierto que el favor popular prima porque es el pueblo el absoluto soberano. No obstante, están las leyes. Aquí no existe una revocatoria, aquí no hay una destitución, aquí hay una suspensión, una medida provisional para garantizar que los recursos de cada ciudadano contribuidos al tesoro público en efecto se destinen para lo expresamente establecido en esos actos administrativos, en esas leyes, en esa constitución,
para garantizar los fines esenciales del Estado, que es ahí donde reposan los derechos finalmente, que han sido consecuencia del esfuerzo silencioso de cada uno de nosotros. Cuando tú cotizas a tu seguridad social, estás aportando a la salud de Colombia. No es el favor del político de turno quien paga ese régimen subsidiado, es el esfuerzo de los colombianos contribuyentes. De la misma forma pasa con programas como el PAE, donde vienen de recursos que aportan las empresas del sector minero energético. Por supuesto pasa con las viviendas de interés social y con todos estos programas de inversión pública en calidad de vida, donde los recursos provienen, por supuesto, de los impuestos del total de la ciudadanía, siendo ellas personas también, las personas jurídicas, es decir, las empresas, como uno de los mayores factores contribuyentes a ese tesoro nacional. Volvamos al debate racional, cuidemos nuestra democracia y, por supuesto, Antioquia, Medellín y Colombia, siempre desde el aspecto de la libertad y promulgando esa bella palabra, libertad, que ha caracterizado y que ha sostenido esa legitimidad amedrentada de la polarización, pero que aún respira de la democracia en este país. Gracias por escucharme y que tengan un buen día.